Algo absolutamente increíble acaba de suceder en la Basílica de Guadalupe. Miles de personas asistían a una misa ordinaria cuando de repente todo cambió. Testigos aseguran haber visto a Jesucristo aparecer en medio de la multitud, trayendo luz y esperanza en un momento que dejó a todos sin palabras. Imagínate estar ahí, en uno de los templos más sagrados del mundo, cuando el Hijo de Dios se manifiesta ante tus propios ojos. Miles de fieles quedaron en shock, y hoy vamos a escuchar sus testimonios. ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron? ¿Cómo cambió sus vidas para siempre? Esto es el milagro que nadie esperaba en la Basílica de Guadalupe. Paz a vosotros, mis amados hijos. Soy Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy me dirijo a vosotros para compartir un mensaje de amor, esperanza y reflexión. Os invito a abrir vuestros corazones y mentes mientras exploramos juntos los eventos extraordinarios que han tenido lugar en la Basílica de Guadalupe. Como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Con estas palabras, os animo a escuchar este relato con un corazón abierto y sin temor. Que esta narración os inspire a profundizar en vuestra fe y a buscar la verdad que reside en cada uno de vosotros. Recordad las palabras del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En este espíritu de búsqueda sincera, os invito a reflexionar sobre los acontecimientos que estamos a punto de explorar. En un día como cualquier otro, la Basílica de Guadalupe se llenó de fieles que acudían a la misa diaria. El aire estaba impregnado de devoción, y el suave murmullo de las oraciones llenaba el espacio sagrado. El sacerdote, con voz solemne, oficiaba la Eucaristía, recordando a los presentes las palabras que pronuncié en la última cena, como se relata en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mientras estas sagradas palabras resonaban en el recinto, de repente, una luz etérea comenzó a emanar del altar. Esta luz no era como ninguna otra que los presentes hubieran visto antes. Era cálida y acogedora, pero al mismo tiempo, poseía una intensidad que parecía penetrar hasta lo más profundo del alma. Los presentes, al principio confundidos, pronto se dieron cuenta de que estaban siendo testigos de algo extraordinario. Algunos recordaron las palabras del Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 2, que describe la transfiguración. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De manera similar, la luz en la basílica se intensificó, tomando una forma que muchos describirían después como mi propia figura. El tiempo pareció detenerse mientras una sensación de paz y amor inundaba el recinto. Los fieles experimentaron una profunda sensación de serenidad y unidad, recordando las palabras que pronuncié y que se registran en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En ese momento, muchos sintieron que las barreras entre lo terrenal y lo divino se habían disuelto, permitiéndoles experimentar un atisbo de la gloria celestial. Fue un recordatorio vívido de que, como dije a mis discípulos, según el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. María Guadalupe, una anciana de 78 años, llegó a la basílica ese día con el corazón pesado y los ojos nublados por las lágrimas y las cataratas. Hacía apenas 3 semanas que había perdido a su amado esposo, Ramón, con quien había compartido 56 años de matrimonio. La soledad y el dolor la habían llevado a buscar consuelo en la casa de Dios, un lugar que siempre había sido un refugio para ella en tiempos difíciles. Con pasos lentos y apoyada en su bastón, María Guadalupe se sentó en uno de los bancos de madera pulida cerca del pasillo. El aroma familiar del incienso y las velas la envolvió, trayéndole recuerdos de innumerables misas a las que había asistido con Ramón a lo largo de los años. Mientras el sacerdote comenzaba la liturgia, ella cerró sus ojos cansados, permitiendo que las palabras familiares de la misa lavaran su dolor.
Fue en ese momento, mientras la congregación recitaba el Padre Nuestro, cuando María Guadalupe sintió que algo cambiaba. Una calidez indescriptible comenzó a envolverla, como si estuviera siendo abrazada por el mismísimo sol. Al principio, pensó que quizás era solo la emoción de la oración, pero entonces sintió un suave toque en sus párpados cerrados. Instintivamente, María Guadalupe abrió los ojos y por primera vez en más de una década, vio con una claridad cristalina. Las cataratas que habían nublado su visión durante años parecían haberse desvanecido en un instante. Pudo ver cada detalle de la basílica, los intrincados patrones de los vitrales, las expresiones devotas en los rostros de los fieles, e incluso las pequeñas grietas en las paredes de piedra antigua. Pero lo que realmente capturó... Patrocinado por la Biblia Ilustrada para Niños. Si quieres enseñar a tus hijos sobre la Biblia de una manera divertida y educativa, nuestra Biblia de dibujos es perfecta para ti. Esta Biblia ilustrada con coloridos dibujos cautivará a tus pequeños mientras aprenden sobre las enseñanzas y las historias de la fe cristiana. Por solo $3 puedes adquirirla de forma segura en la plataforma Hotmart. Encuentra el enlace de compra en la descripción de este video y adquiere tu copia de la Biblia Ilustrada para Niños hoy mismo. Haz que aprender sobre la fe sea una aventura emocionante para tus hijos. Su atención fue la figura luminosa que se alzaba frente al altar. Era una presencia que irradiaba amor y compasión, con una intensidad que María Guadalupe nunca antes había experimentado. En ese momento, supo sin lugar a dudas que estaba en presencia de algo divino. Sentí como si el mismo Señor me abrazara, relató María Guadalupe más tarde, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. No solo pude ver con una claridad que no tenía desde mi juventud, sino que sentí que mi corazón, que estaba roto por la pérdida de mi amado Ramón, se llenaba de un amor y una paz que superan todo entendimiento. La experiencia de María Guadalupe fue más allá de la sanación física. En ese momento de divina presencia, sintió que su dolor se transformaba. No es que olvidara a Ramón o dejara de extrañarlo, sino que ahora podía recordarlo con una alegría serena, sintiendo que de alguna manera estaban más conectados que nunca. Fue como si el Señor me dijera que Ramón estaba bien, que estaba en sus brazos y que algún día nos volveríamos a reunir, compartió María Guadalupe. Sentí que mi fe, que siempre había sido fuerte, pero que se había tambaleado con la pérdida de Ramón, se renovaba y fortalecía de una manera que nunca creí posible. Desde ese día, María Guadalupe se convirtió en un faro de esperanza y fe para su comunidad. Su testimonio no solo habla de una curación física milagrosa, sino de una profunda transformación espiritual y emocional. Su experiencia nos recuerda las palabras del Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Con lágrimas en los ojos, María Guadalupe relató: sentí como si el mismo Señor me abrazara. De repente pude ver con una claridad que no tenía desde mi juventud. Pero más que eso, sentí que mi corazón, que estaba roto por la pérdida de mi amado esposo, se llenaba de un amor y una paz que superan todo entendimiento. Sus palabras hacen eco del Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Juan Carlos, un joven de 25 años con una mente analítica y una formación en ciencias, había acompañado a regañadientes a su abuela a la misa en la Basílica de Guadalupe. Criado en una familia católica pero alejado de la fe en su adolescencia, Juan Carlos se consideraba un escéptico racional. Veía la religión como un conjunto de tradiciones anticuadas y supersticiones, útiles quizás para confortar a los más vulnerables, pero incompatibles con su visión científica del mundo. Esa mañana, mientras se sentaba en el banco de la iglesia junto a su abuela, Juan Carlos se preparaba mentalmente para una hora de aburrimiento. Sacó discretamente su teléfono, dispuesto a distraerse con las últimas noticias científicas. Sin embargo, algo en la atmósfera de la basílica captó su atención. Notó la reverencia en los rostros de los fieles, la solemnidad en el aire, y por un momento se preguntó qué veían todos ellos que él no podía percibir. Fue entonces cuando ocurrió el evento que cambiaría su vida para siempre. Juan Carlos sintió de repente una presencia abrumadora que no podía explicar con ninguna de las teorías o leyes físicas que conocía. Una luz, más brillante que cualquier cosa que hubiera visto antes, pero que de alguna manera no lastimaba sus ojos, comenzó a emanar del altar.
Lo que más impactó a Juan Carlos no fue solo la visión en sí, sino las emociones que lo inundaron. Por primera vez en su vida, experimentó una sensación de amor incondicional y comprensión total que trascendía cualquier experiencia humana. Ahora entiendo lo que significa el versículo de Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, reflexionó Juan Carlos. Antes, esta frase me parecía un sinsentido, una contradicción en sí misma. Pero ahora he experimentado esa certeza, esa convicción que va más allá de la evidencia empírica. Siempre pensé que la fe era para los débiles, para aquellos que necesitaban un muleta emocional, confesó Juan Carlos. Pero en ese momento sentí una presencia tan real, tan poderosa, que todas mis dudas se desvanecieron. Era como si pudiera sentir el amor de Dios de una manera tangible. Ahora entiendo lo que significa el versículo de Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La hermana Lucía, una monja de 42 años que servía en la basílica, cuenta cómo escuchó una voz interior que la llenó de paz y la instó a servir con más amor a los necesitados. Su testimonio habla de una renovación espiritual y un llamado a la acción compasiva. En medio de esa luz increíble, narró la hermana Lucía, escuché una voz en mi corazón que me decía, apacienta mis ovejas. Fue como si el Señor me estuviera repitiendo las palabras que le dijo a Pedro, como se relata en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Versículo 17. Sentí una renovación de mi vocación y un deseo aún más fuerte de servir a los más necesitados con todo mi corazón. Otro testigo, Roberto, un hombre de negocios de 53 años que había entrado en la basílica por casualidad, describe cómo la experiencia transformó su perspectiva de la vida y los valores. Yo siempre había puesto mi fe en el dinero y el éxito, admitió Roberto. Pero en ese momento sentí como si todas mis prioridades se reordenaran. Recordé las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Me di cuenta de que había estado persiguiendo las cosas equivocadas toda mi vida. Ahora sé que el verdadero tesoro está en el amor, la compasión y el servicio a los demás. Estos testimonios, junto con muchos otros, pintan un cuadro de un evento que tocó profundamente las vidas de quienes lo experimentaron, recordándonos las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mis queridos hijos, sé que muchos buscarán explicaciones para estos eventos. Algunos dirán que fue un fenómeno natural, una ilusión óptica causada por la luz reflejada en las vidrieras. Otros argumentarán que fue una experiencia de sugestión colectiva, producto de la fe intensa de los presentes. Sin embargo, os invito a mirar más allá de las explicaciones meramente físicas. La fe trasciende lo que los ojos pueden ver y lo que la mente puede comprender. Como dije a Tomás, según se registra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este evento, sea cual sea su naturaleza, tiene el poder de transformar corazones y renovar espíritus. Nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. La ciencia y la fe no son enemigas, sino caminos diferentes hacia la verdad. Ambas buscan comprender los misterios del universo y de la existencia humana. En el libro de Job, capítulo 12, versículos 7 y 8, se nos recuerda. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Esto nos muestra que toda la creación puede ser una fuente de conocimiento y revelación. En este caso, quizás el verdadero milagro no sea la aparición en sí, sino el impacto que ha tenido en las vidas de quienes lo experimentaron. Como está escrito en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. El verdadero testimonio de este evento se verá en cómo transforma las vidas de quienes lo presenciaron. Este acontecimiento ha tocado profundamente a muchos.
Algunos han encontrado una renovación de su fe, recordando las palabras del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Otros han descubierto una nueva perspectiva sobre la vida y la espiritualidad, experimentando lo que describí en el Sermón del Monte, según el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo importante no es tanto el evento en sí, sino cómo ha inspirado a las personas a vivir con más amor, compasión y servicio hacia los demás. Como dije a mis discípulos, según se registra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El mensaje que quiero transmitiros es que mi presencia no se limita a apariciones extraordinarias. Estoy con vosotros siempre, como prometí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mi presencia se manifiesta en cada acto de bondad, en cada gesto de amor, en cada momento de perdón. Este evento es un recordatorio de la importancia de estar abiertos a lo divino en nuestra vida cotidiana. Como está escrito en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Cada encuentro, cada momento, puede ser una oportunidad para experimentar lo divino. Mis amados, lo sucedido en la Basílica de Guadalupe nos recuerda que lo divino puede manifestarse de maneras inesperadas. Más allá de las explicaciones que podamos encontrar, lo verdaderamente importante es el impacto que tiene en nuestras vidas y en cómo nos relacionamos con los demás. Os invito a reflexionar sobre cómo podéis ser portadores de luz y amor en vuestro entorno. ¿Cómo podéis ser el milagro que alguien necesita hoy? Recordad las palabras que os dejé, según el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La fe más poderosa se manifiesta en las acciones diarias de amor y servicio. Como dijo mi apóstol Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Os dejo con estas preguntas para reflexionar. ¿Cómo podéis abrir vuestro corazón para percibir lo divino en vuestra vida cotidiana? ¿De qué manera podéis ser un instrumento de amor y paz en el mundo que os rodea? Recordad las palabras del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Si este mensaje ha tocado vuestro corazón, os invito a compartirlo con aquellos que puedan necesitar una palabra de esperanza. Como está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Suscribíos a este canal para continuar explorando los misterios de la fe y cómo podemos vivir una vida más plena y significativa. Recordad las palabras que compartí con mis discípulos, según el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Os animo a que, inspirados por este relato, busquéis maneras de servir a vuestra comunidad y de ser un reflejo del amor divino en el mundo. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre los eventos extraordinarios en la Basílica de Guadalupe. Que la paz esté con vosotros, hoy y siempre. Recordad que estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos, como os prometí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Que vuestras vidas sean un testimonio de amor, compasión y servicio. Como está escrito en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Os bendigo con las palabras que el Señor instruyó a Aarón para bendecir a los hijos de Israel, como se registra en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que estas palabras resuenen en vuestros corazones y os guíen en vuestro caminar diario. Recordad siempre que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar vidas y sanar heridas. Como dije a mis discípulos, según el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Al concluir este mensaje, os animo a reflexionar sobre cómo podéis llevar la luz del amor divino a vuestro entorno. Cada pequeño acto de bondad, cada gesto de compasión, cada palabra de aliento, es una manifestación de lo divino en el mundo. Recordad las palabras del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Que estas palabras sean una guía en vuestra vida diaria, inspirándoos a ser instrumentos de amor y paz en un mundo que tanto lo necesita. Recordad que cada uno de vosotros tiene un papel único e importante en el plan divino. Os dejo con una última reflexión del libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Que esta sea una fuente de esperanza y fortaleza en los momentos difíciles. Hasta pronto, mis queridos hijos. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, sean con todos vosotros. Amén.